revela este estudio denominado Enamorados del Trabajo 2025. Se lo voy a preguntar a Jeff Morales, que como siempre es un gusto tenerlo en el programa, quien nos va a dar a grandes rasgos los principales datos obtenidos. Jeff, de paso, es gerente de marketing de Concerta. Jeff, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Hola John, buenos días y a toda la audiencia. Un placer estar de nuevo con ustedes. En efecto, como bien lo mencionas, el mercado laboral siempre está muy movido y desde Concerta nos encanta entender las distintas apreciaciones que pueda haber. En este caso, el estudio nos revela que 7 de cada 10 personas en Panamá tienen una apreciación positiva de su trabajo y uno de los datos más interesantes es que el 75% dice que continuaría trabajando aunque no tuviera la necesidad o aunque se ganara la lotería. Mira. Y eso habla mucho de, a ver, tú no estás solamente, y lo hemos conversado un montón de veces, no estás solamente por el salario, te tienes que sentir bien, tienes que tener expectativas a futuro, que tú tengas la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, ese dato habla bastante positivo, ¿no? En torno a los espacios laborales. Así es, la vida laboral también es un componente muy importante para nuestra Sí, vida personal, es un complemento, incluso pasamos gran parte de nuestro día a día en el trabajo y por eso así también es. es importante tener un trabajo donde nos sintamos a gusto, un trabajo donde sentimos que tenemos evolución o crecimiento y por ello una de las preguntas que le hicimos es, ¿qué tanto le gusta al panameño su trabajo? El 55% dijo que le gustaba su trabajo, el 15% dijo incluso que está enamorado o enamorada de su trabajo, 14% dijo que no le gusta su trabajo, 12% dijo que le da igual y solamente 4% dijo que odia su trabajo. 4%. Jeff, esto en comparativa con el estudio anterior, porque por eso es importante la data, presenta una mejoría en torno a esa percepción. Así es, cuando comparamos estos resultados 2025 con el estudio que realizamos hace un año en 2024, el 49% de las personas en 2024 había dicho que le gustaba su trabajo. Sin embargo, cuando les preguntamos en el 2023 era el 71% y ahora en 2025 es el 55%. Así que vemos como en 2024 hubo una caída y ahorita hay un repunte favorable hacia la percepción que hay en el trabajo y que puede venir dada también por el contexto económico y el Claro. contexto que estamos viendo en el mercado laboral, donde hay bastante búsqueda de oportunidades por parte de las personas y quizá no tantas oportunidades como en otras ocasiones, y esto hace que el que tenga su trabajo en la actualidad diga, oye, yo voy a valorar mi trabajo, y que es parte incluso de lo que siempre me gusta mencionar como corresponsabilidad en esa relación laboral entre ambas partes. No podemos esperar que toda la motivación venga 100% de la compañía, porque es tal cual una relación, en este caso una relación laboral, en el que ambas partes tienen corresponsabilidad en cómo pueden desde innovar, desde sentirse motivados, desde traer nuevas formas, nuevos procesos o incluso propuestas de capacitación para mejorar en el área laboral. Hay otro dato que me parece interesante porque hablamos de estar enamorados del trabajo, que eso implica o es sinónimo de pasión, pero también cuando lo comienzas a desglosar hay personas que te dicen, dentro de ese porcentaje hay unos que respondieron, es el lugar en el que sueño trabajar, otros en el que sienten que aportan a la sociedad, otros que dicen, sabes qué, me gusta. Entonces es muy interesante porque aunque un 57% dice que disfruta mucho lo que hace, hay un 16% que sostiene que no solamente aporta a la organización, sino a su entorno. Y eso también habla mucho de las preferencias al momento de seleccionar un puesto de trabajo, sobre todo con los más jóvenes, creo que con la generación Z. Sí, así es. Cuando estamos en un empleo en el que no solo sentimos que estamos contribuyendo con una empresa o contribuyendo con un fin lucrativo o con la generación de ingresos, sino que además estamos aportando a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestro país, se convierte en un empleo que conecta al colaborador de una manera mucho más fuerte. Incluso 12% dijo que le gusta su lugar de trabajo, 8% dijo que fue lo que siempre soñó,
5% dice que es su trabajo ideal y 2% nada más dijo que está conforme con el salario, que el salario es otro de los puntos también que puede permitir que una persona acepte o rechace estar o formar parte de un equipo de trabajo. Y hablamos del salario económico, pero también hay otro salario que es el salario emocional. Ese salario Así justamente que es es. el que te hace sentir que estás creciendo, que estás evolucionando tanto profesional como personalmente y que estás contribuyendo con algo más que la generación económica para una organización, sino contribuyendo, como bien dice ese 16%, que su trabajo no solo aporta a la organización, sino también a la sociedad. Tengo curiosidad con el otro extremo. ¿Qué pasa con los talentos a los que no les gusta o respondieron que odiaban su trabajo? ¿Qué dice el estudio? Bueno, tenemos justamente ese otro porcentaje que dice más bien que trabaja porque pues sin necesidad o le toca y realmente no está cómodo, no está a gusto en su lugar de trabajo. Y cuando les consultamos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se sienten así? Y el 35% dice que es porque el sueldo no es suficiente. Aquí hablamos entonces de ese salario económico que cuando no, el colaborador no siente que corresponde con su función o con su rol dentro de la organización, definitivamente que hace que sea uno de los elementos desde que generan frustración, que generan inconformidad, que sientes que no está siendo remunerado correctamente para el rol que estás desempeñando en la organización. Tenemos también un 33% que dice que no le gusta el lugar donde trabaja, 13% dice que no disfruta nada lo que hace, 12% dice que no es su lugar ideal, 4% que no aporta nada a la organización ni a la sociedad y 2% dice que jamás imaginó en trabajar en un lugar así. Sabes que me sonrío porque la siguiente pregunta es muy curiosa. Ustedes le preguntan, ¿qué pasa si te ganas la lotería? ¿Seguirías trabajando? ¿Qué respondieron los encuestados? Sí, definitivamente que cuando hablamos de trabajo entra mucho ese factor de lo hago porque me gusta o lo hago por necesidad o lo hago porque mi familia me lo pidió o lo hago porque, bueno, quiero buscar es solamente experiencia, pero no me importa la cuota salarial. ¿Por qué lo hace el panameño? Y para responder mejor eso, entonces le preguntamos, bueno, si no existiera la necesidad económica, si el número, si el monto de salario en dinero no fuese un tema para ti porque te ganaste la lotería, ¿continuarías trabajando? Y mira que 3 de cada 4 personas, el 75% de las personas que participaron en este estudio en Panamá, dicen que sí continuarían trabajando aunque se ganaran la lotería o no tuviesen la necesidad económica. Y la variación es muy pequeña versus el estudio anterior. El año pasado fue 78% que dijo que continuaría trabajando aunque se ganaría la lotería, aunque se ganara la lotería. ¿Y O el por gordito. qué? Así es. ¿Y por qué seguiría haciéndolo? 51% dice que disfruta la acción o el hecho de trabajar. 29% dice que su problema no es con el hecho en sí de trabajar, sino en tener que estar trabajando en algo que no le gusta. 13% dice que no imagina una vida sin trabajar y 7% porque no cree que sea bueno trabajar para otras personas. Claro, porque es que somos personas de hábitos, porque también necesitamos sentirnos productivos. Y ustedes se fueron así como en un túnel de tiempo y le dijeron a las personas, si tuvieses la oportunidad de empezar de cero, ¿elegirías esta profesión o esta área laboral? ¿Qué respondieron? Mira, el 61% dice que sí lo haría y el 39% dice que no. De hecho, vemos que 3 de cada 10 personas dice que más bien preferiría crear su propia empresa, crear su propia organización o emprendimiento. También un 30% indicó que más bien lo haría de la misma manera que lo hizo en la actualidad, estudiaría y buscaría una oportunidad en otra empresa. 20% dice que lo haría pero con menos presión y disfrutando más de lo que hace y 16% dice que se sentiría con mayor libertad
respecto a horarios y solamente un 4% dice que dejaría su trabajo actual para enfocarse en lo que realmente le gusta. Yo me sonrío porque mis compañeros del otro lado de los controles y de las cámaras, yo tengo la percepción, no es una encuesta científica como la que hizo Concerta, pero yo creo que se están disfrutando el trabajo. Yo creo que también eso se percibe el cliente o la persona que entra a unas oficinas o instalaciones se da cuenta también cómo se mueve el ambiente laboral, ¿no? Y yo creo que también eso se transmite más allá de los números en esa dinámica entre los colaboradores. Eh, Absu- Absolutamente, John, cuando tenemos a una persona que está desarrollando una función que le gusta, que le apasiona, la milla extra no se tiene que pedir, la milla extra la da solito, solita, la persona va fluyendo, va innovando, va trayendo ideas, sus objetivos se logran. ¿Por qué? Porque le gusta lo que está haciendo, porque le gusta el rol que desempeña en la empresa. Y aquí el mensaje es a las personas que nos están escuchando, el trabajo que te gusta sí existe, tenemos que animarnos a encontrarlos. Buscar trabajo muchas veces puede llegar a ser un trabajo y un trabajo que no es tan sencillo. Imagínate encontrar ese trabajo que te gusta. Tienes que tener ánimo, constancia, persistencia, tienes que poder querer que existe, animarte a prepararte para encontrarlo y buscarlo, porque hay oportunidades. En Concerta.com tenemos más de 2.000 oportunidades de empleo activas en la actualidad y por supuesto que alguna de esas puede ser ese trabajo que te gusta y tienes que atreverte a encontrarlo.